8. El bosque y los árboles. Alzatea verticidiata. Los árboles son increíbles, me decía Miles Silman. Son muy hermosos. Es verdad que se necesita tiempo para apreciarlos. Cuando entras en un bosque, lo primero que piensas es, ese árbol sí que es grande, o ahí hay un árbol alto, pero cuando te pones a pensar en su estrategia vital, en todo lo que implica que un árbol haya llegado hasta ese lugar, es realmente maravilloso. Es un poco como el vino, a medida que lo vas entendiendo, se torna más interesante. Nos encontrábamos en el este de Perú, en los límites de los Andes, en lo alto de una montaña de 3.600 metros de altura en la que, de hecho, no había árboles, solo arbustos y, de manera un tanto incongruente, una docena de vacas que nos miraban con recelo. El sol estaba bajando, y con él la temperatura, pero la vista, en el resplandor rojizo del crepúsculo, era extraordinaria. Al este se veía la cinta del río Alto Madre de Dios, que fluye hacia el río Beni, que a su vez vierte en el río Madeira y finalmente en el Amazonas. A nuestros pies se extendía el Parque Nacional Manu, uno de los mayores puntos calientes de biodiversidad de la Tierra. En tu campo de visión se encuentra una de cada 9 especies de aves del planeta, me dijo Silman. Tan solo en nuestras parcelas ya tenemos más de 1 millar de especies de árboles. Silman y yo, acompañados de algunos de los estudiantes de doctorado peruanos de Silman, acabábamos de alcanzar la cima tras partir aquella mañana de la ciudad de Cuzco. A vuelo de pájaro, la distancia que habíamos recorrido era de apenas 80 kilómetros, pero el viaje nos había llevado un día entero conduciendo por serpenteantes pistas de tierra. Las pistas culebreaban entre pueblos de adobe, campos de cultivo colgados en ángulos improbables y mujeres de faldas coloridas y sombreros marrones de fieltro que cargaban con sus bebés sujetos a la espalda. En el mayor de aquellos pueblos, paramos a comer algo y comprar provisiones para la excursión de 4 días. Entre estas había pan y queso, pero también una bolsa de la compra llena de hojas de coca que Silman había comprado por el equivalente de unos $2. Desde la cima de la montaña, Silman me explicó que el sendero que íbamos a tomar a la mañana siguiente para descender solían usarlo a menudo los vendedores de coca para subir. Los cocaleros traían las hojas desde los valles donde crecían hasta los pueblos más altos de los Andes, como el que acabábamos de pasar, y el sendero se venía usando con este propósito desde los días de los conquistadores. Silman, que enseña en la Universidad de Wake Forest, se denomina a sí mismo ecólogo forestal, aunque también se siente cómodo con los títulos de ecólogo tropical, ecólogo de comunidades o biólogo de la conservación. Comenzó su carrera pensando en cómo se ensamblan las comunidades forestales y si tienden a mantenerse estables en el tiempo. Esto le llevó a examinar de qué modo había cambiado en el pasado el clima de los trópicos, lo que a su vez, de manera natural, le llevó a pensar en cómo podría cambiar en el futuro. Lo que aprendió le inspiró para establecer la serie de 3 parcelas que ahora nos disponíamos a visitar. Cada una de las parcelas de Silman, en total hay 17, se encuentra a una altitud distinta y, por consiguiente, tiene una temperatura anual media distinta. En el mundo megadiverso de Manu, esto significa que cada parcela representa una muestra de una comunidad forestal fundamentalmente distinta. En el imaginario popular, el calentamiento global se percibe esencialmente como una amenaza para las especies de climas fríos, y hay buenas razones para ello. A medida que el mundo se caliente, los polos se irán transformando. En el Ártico, los hielos marinos permanentes cubren apenas la mitad de la superficie que cubrían hace 30 años, y de aquí a 30 años, es posible que ya hayan desaparecido del todo. Como es obvio, cualquier animal que dependa del hielo, como las focas anidadas o los osos polares, se verán en un buen aprieto a medida que aquel se vaya fundiendo. Las parcelas de Silman están dispuestas a lo largo de unas crestas. La parcela 1, en lo alto de la cresta, tiene la mayor altitud y, por tanto, la menor temperatura anual. Copyright Miles R. Silman. Pero el calentamiento global va a tener un impacto igual, o incluso mayor, a decir de Silman, en los trópicos. Las razones de esto son algo más complejas, pero comienzan por el hecho de que es en los trópicos donde viven en la actualidad la mayoría de las especies. Consideremos por un momento el siguiente viaje, puramente hipotético. Nos encontramos en el Polo Norte un hermoso día de primavera. De momento, sigue habiendo hielo abundante en el polo y no hay peligro de acabar en el agua. Nos ponemos a andar, o mejor aún, a esquiar. Como solo hay una dirección en la que moverse, nos dirigimos hacia el sur, pero podemos elegir entre 360 meridianos. Tal vez el lector, como yo, viva en los Berkshires y se dirija a los Andes,
y decidamos seguir el meridiano 73 oeste. Esquiamos y esquiamos, y por fin, a unos 800 kilómetros del polo, llegamos a la isla de Ellesmere. Naturalmente, durante todo el trayecto no habremos visto ni un solo árbol o planta terrestre de ningún tipo, puesto que estábamos cruzando el océano Ártico. En Ellesmere tampoco veremos ningún árbol, por lo menos ninguno que podamos reconocer como tal. La única planta leñosa que crece en la isla es el sauce ártico, que apenas llega a la altura del tobillo. El escritor Beri López ha observado que si se pasa mucho tiempo caminando por el Ártico, uno acaba dándose cuenta de que estás encima de un bosque. Punto. 146. Continuamos hacia el sur y cruzamos el estrecho de Kers. Desplazarse se ha vuelto ahora más complicado, pero dejaremos eso de lado, y luego atravesamos el extremo más occidental de Groenlandia, cruzamos la bahía de Baffin y alcanzamos la isla homónima. En Baffin tampoco hay nada que podamos llamar árbol, aunque pueden encontrarse varias especies de sauce que crecen formando nudos pegados al suelo. Por fin, ya llevamos más de 3.000 kilómetros de viaje, llegamos a la península de Ungava, en el norte de Quebec. Todavía estamos al norte del límite de los árboles, pero si seguimos caminando unos 400 kilómetros más, llegamos al borde del bosque boreal de Canadá, que es inmenso, se extiende sobre casi 400 millones de hectáreas y representa aproximadamente una cuarta parte de todos los bosques intactos que quedan en la Tierra. Pero la diversidad del bosque boreal es baja. En todos esos millones de hectáreas, solo se encuentra una veintena de especies de árboles, entre ellos la picea negra, el abedul papirífero y el abeto balsámico. Al entrar en Estados Unidos, la diversidad de árboles irá subiendo lentamente. En Vermont llegaremos al bosque caducifolio oriental, que en otro tiempo cubría casi la mitad del país, pero hoy solo se encuentra en fragmentos, la mayoría de crecimiento secundario. Vermont tiene unas 50 especies de árboles autóctonos, Massachusetts unas 55, 147, Carolina del Norte, que queda un poco al oeste de nuestra ruta, tiene más de 200 especies. Aunque el meridiano 73 no pasa por América Central, vale la pena observar que Belice, un país diminuto, más o menos del tamaño de Nueva Jersey, alberga unas 700 especies autóctonas de árboles. El meridiano 73 cruza el Ecuador en Colombia y luego cruza por partes de Venezuela, Perú y Brasil antes de entrar de nuevo en Perú. A unos 13 grados de latitud sur pasa al oeste de las parcelas de árboles de Silman. En estas parcelas, que en conjunto ocupan una superficie más o menos del tamaño del parque de Fort Tryon de Manhattan, la diversidad es alucinante. Se han contado allí 1035 especies, aproximadamente 50 veces más que en todo el bosque boreal de Canadá. Además, la pauta que se observa con los árboles también se observa con las aves, las mariposas, las ranas, los hongos y casi con cualquier otro grupo que uno pueda imaginar, aunque curiosamente no con los áfidos. 148. Por regla general, la variedad de la vida es más pobre en los polos y más rica en las latitudes bajas. Esta pauta se conoce en la literatura científica como gradiente latitudinal de diversidad, o GLD, y ya lo había observado el naturalista alemán Alexander von Humboldt, maravillado por los esplendores biológicos de los trópicos, que ofrecen un espectáculo tan variado como la azulada bóveda del firmamento. 149. La verde alfombra que una exuberante flora extiende sobre la superficie de la Tierra no está tejida del mismo modo en todas sus partes, escribió Humboldt a su regreso de América del Sur en 1804, 150, el desarrollo orgánico y la abundancia de vitalidad aumentan de forma gradual de los polos al Ecuador. Más de 2 siglos después, seguimos sin saber a qué se debe este fenómeno, aunque se han propuesto más de 30 teorías para explicarlo. Una teoría sostiene que en los trópicos viven más especies porque allí el reloj evolutivo corre más rápido, 151, del mismo modo que los agricultores pueden producir más cosechas al año en latitudes bajas, los organismos pueden producir más generaciones. Cuanto mayor es el número de generaciones, mayores son las probabilidades de que se produzcan mutaciones genéticas. Cuanto mayor es la probabilidad de mutaciones, mayor la probabilidad de que surjan nuevas especies. Una segunda teoría propone que los trópicos contienen más especies porque las especies tropicales son más quisquillosas. Según esta argumentación, lo importante de los trópicos es que allí las temperaturas son relativamente estables. Por consiguiente, los organismos tropicales tienden a tener tolerancias térmicas relativamente estrechas, y aún las más leves diferencias climáticas, causadas, por ejemplo, por valles y colinas,
pueden constituir barreras insuperables. Un célebre artículo sobre este tema lleva el título de «¿Por qué los puertos de montaña son más altos en los trópicos?». 152, por tanto, es más fácil que las poblaciones queden aisladas y de ello se siga un proceso de especiación. Aún otra teoría se centra en la historia. Según esta explicación, el hecho más sobresaliente sobre los trópicos es que son antiguos. Hace muchos millones de años que existe una u otra versión de la selva amazónica, antes incluso de que hubiera un Amazonas. Así pues, en los trópicos ha habido mucho tiempo para que la diversidad, por decirlo así, se acumulase. En cambio, hace solo 20.000 años, prácticamente todo Canadá estaba cubierto por un capa de hielo de más de 1 kilómetro de grosor. Lo mismo pasaba en Nueva Inglaterra, lo que significa que todas las especies que hoy se encuentran en Nueva Escocia, Ontario, Vermont o Nuevo Hampshire son migrants que han llegado, o regresado, durante los últimos miles de años. La teoría de la diversidad en función del tiempo fue propuesta originalmente por el adversario de Darwin, o si se prefiere, codescubridor, Alfred Russel Wallace, quien observó que en los trópicos, la evolución ha tenido muchas oportunidades, mientras que en las regiones cubiertas por los hielos, se encuentra con innumerables obstáculos en su camino. 153. A la mañana siguiente, nos arrastramos fuera de los sacos de dormir muy temprano para ver la salida del sol. Durante la noche habían entrado nubes desde la cuenca del Amazonas, y las observamos desde arriba mientras se tornaban rosadas primero y luego de ardiente color anaranjado. En el frío amanecer, recogimos nuestros enseres y comenzamos el descenso por el sendero. «Escoge una hoja de forma interesante», me dijo Silman en cuanto bajamos hasta el bosque nuboso. «La verás durante unos cuantos centenares de metros, y luego ya no. Eso es todo. Esa es toda el área de distribución del árbol». Silman llevaba un machete de unos 60 centímetros de longitud que utilizaba para cortar la maleza. Ocasionalmente, lo blandía en el aire para señalar alguna cosa interesante, un grupo de pequeñas orquídeas blancas con flores no más grandes que un grano de arroz, una planta de la familia de los arándanos con bayas de vivos colores, un arbusto parásito de brillantes flores anaranjadas. Uno de los estudiantes de doctorado de Silman, William Farfan Rious, me pasó una hoja del tamaño de un plato. «Esta es una nueva especie», me dijo. A lo largo del sendero, Silman y sus estudiantes han encontrado 30 especies de árboles nuevas para la ciencia. Solo estos descubrimientos ya son comparables con todas las especies del bosque boreal de Canadá. Y hay otras 300 especies más que sospechan que podrían ser nuevas, pero que todavía tienen que clasificar formalmente. Más aún, han descubierto todo un género nuevo. «Eso no es como encontrar otro tipo de roble u otro tipo de nogal», observó Silman. «Es como encontrar roble o encontrar nogal». Enviaron hojas de los árboles de ese género a un especialista de la Universidad de California Davis, pero, por desgracia, murió antes de poder saber dónde situar la nueva rama en el árbol taxonómico. Aunque era invierno en los Andes y el punto álgido de la estación seca, el sendero estaba embarrado y patinaba. Como se había excavado un profundo canal en la ladera de la montaña, caminábamos con el suelo a nivel de los ojos. En distintos lugares habían crecido árboles por encima y el canal parecía un túnel. El primer túnel que encontramos era oscuro y húmedo, y colgaban de él finas raicillas. Otros eran aún más largos e incluso a mediodía requerían una linterna frontal para poder atravesarlos. A menudo me sentí como si hubiera penetrado en un espeluznante cuento de hadas. Pasamos por la parcela 1, a una altitud de 3.450 metros, pero no nos paramos allí. La parcela 2, a una altitud de 3.200 metros, había quedado erosionada recientemente por un corrimiento de tierras, algo que había satisfecho a Silman, que tenía interés en saber qué árboles la recolonizarían. Cuanto más descendíamos, más denso se tornaba el bosque. Los árboles no eran simplemente árboles, eran más bien como jardines botánicos, llenos de helechos, orquídeas y broumelias y entrelazados por lianas. En algunos lugares, la vegetación era tan espesa que se habían formado tapetes de suelo por encima del nivel de tierra, y también en ellos habían germinado plantas, cual bosques en el aire. Como casi cada mancha de luz y trozo de espacio estaban ocupados, la competencia por los recursos era evidentemente feroz, y casi parecía posible ver la selección natural en acción, cada día y cada hora, buscando las más ligeras variaciones. Otra teoría de por qué los trópicos son tan diversos es que la mayor competencia ha empujado a las especies a especializarse,
y en una misma cantidad de espacio caben más especialistas. Podía oír las llamadas de los pájaros, pero solo en muy raras ocasiones pude verlos, los árboles no me dejaban ver los animales. La vista dentro de la parcela 4. Copyright William Farr and Hughes. En algún lugar de la parcela 3, a una altitud de 2.950 metros, Silman sacó la bolsa de la compra llena de hojas de coca. Él y sus estudiantes acarreaban lo que me parecía una absurda cantidad de cosas pesadas, una bolsa de manzanas, una de naranjas, una guía de aves de 700 páginas, una guía de plantas de 900 páginas, un iPad, botellas de benceno, una lata de pintura en aerosol, una bola de queso, una botella de ron. La coca, me dijo Silman, hacía que una mochila pesada pareciera más ligera. También entretenía el hambre, aliviaba dolores y molestias, y ayudaba a combatir el mal de altura. A mí me había dado poco que llevar, aparte de mis propios trastos, aún así, cualquier cosa que aligerase el peso de mi mochila merecía la pena probarla. Cogí un puñado de hojas y una pizca de bicarbonato. El bicarbonato, o alguna otra sustancia alcalina, es necesario para que la coca surta su efecto farmacéutico. Las hojas eran correosas y sabían como a libro viejo. En poco tiempo los labios se me quedaron adormecidos, y los dolores y las molestias comenzaron a desaparecer. 1 o 2 horas más tarde, volví a pedir unas pocas más. Desde entonces, muchas veces he deseado tener a mano aquella bolsa de la compra. A primera hora de la tarde alcanzamos un claro pequeño y húmedo donde, según me informaron, íbamos a pasar la noche. Estábamos en el margen de la parcela 4, a 2.700 metros de altura. Silman y sus estudiantes ya habían acampado allí antes, en ocasiones durante semanas. El claro estaba lleno de bromelias que habían sido arrancadas y mordisqueadas. Silman las identificó como los restos dejados por un oso de anteojos. Este oso, conocido también como oso andino, es la última especie de oso que queda en América del Sur. Es de color negro o pardo oscuro con beige alrededor de los ojos, y se alimenta sobre todo de plantas. No sabía que había osos en los Andes, y no pude dejar de pensar en el oso Paddington que llegaba a Londres desde el más profundo y oscuro Perú. Cada una de las 17 parcelas de bosque de Silman tiene una superficie de 1 hectárea, y las parcelas se hallan dispuestas a lo largo de una cresta, un poco como los botones de una capa, desde lo alto hasta la cuenca del Amazonas, que prácticamente está a nivel del mar. En las parcelas, alguien, Silman o alguno de sus doctorandos, ha etiquetado todos y cada uno de los árboles de más de 10 centímetros de diámetro, que luego se midieron, se identificaron a nivel de especie y se les asignó un número. La parcela 4 contiene 777 árboles de más de 10 centímetros que pertenecen a 60 especies distintas. Silman y sus estudiantes se estaban preparando para rehacer el censo de las parcelas, un proyecto que esperaban que les ocupase varios meses. Todos los árboles que ya estaban etiquetados tenían que medirse de nuevo, y todo árbol que hubiera aparecido o muerto desde el último recuento tenía que ser añadido o sustraído. Hubo largas, talmúdicas discusiones, en parte en inglés y en parte en español, sobre cómo debía realizarse exactamente el nuevo censo. Una de las pocas que pude seguir se centró en la simetría. El tronco de un árbol no es perfectamente circular, así que según cómo se orienten los pies de rey en el momento de medir, se obtiene un diámetro distinto. Finalmente se decidió que los pies de rey debían orientarse con la mandíbula fijada sobre un punto rojo pintado con aerosol en cada uno de los árboles. A causa de las diferencias de altitud, cada una de las parcelas de Silman tiene una temperatura media anual distinta. Por ejemplo, en la parcela 4 la media es de 12 grados. En la parcela 3, que se encuentra a unos 250 metros más arriba, es de 10,5, y en la parcela 5, que está a unos 250 metros más abajo, es de unos 13 grados. Como las especies tropicales tienden a tener intervalos térmicos estrechos, estas diferencias de temperatura se traducen en una elevada tasa de recambio de especies. Árboles que son abundantes en una parcela pueden faltar totalmente en la que está inmediatamente encima o debajo. Algunos de los dominantes tienen el intervalo altitudinal más estrecho, me explicó Silman. Esto sugiere que lo que los convierte en buenos competidores en este intervalo hace que no lo sean tanto fuera de él. En la parcela 4, por ejemplo, el 90% de las especies de árboles son distintas de las especies que se encuentran en la parcela 1, que está a solo 750 metros más de altitud. En las parcelas, se han marcado todos los árboles de más de 10 centímetros de diámetro. Copyright Miles Silman.
Silman estableció las parcelas en 2003. Su idea era volver año tras año, década tras década, para ver qué ocurría. ¿Cómo responderían los árboles al cambio climático? Una posibilidad, la que podríamos llamar escenario de Ben Hammond, era que los árboles de cada zona comenzasen a desplazarse ladera arriba. Naturalmente, los árboles en sí no se mueven, pero sí pueden dispersar sus semillas para formar nuevos árboles. De acuerdo con este escenario, a medida que el clima se vaya calentando, las especies que hoy se encuentran en la parcela 4 comenzarían a aparecer a mayor altitud, en la parcela 3, mientras que las de la parcela 3 comenzarían a aparecer en la parcela 2, y así sucesivamente. Silman y sus estudiantes completaron la primera repetición de censo en 2007. Silman consideraba que aquel esfuerzo era parte de su proyecto a largo término, pero no esperaba descubrir nada interesante después de tan solo 4 años. Sin embargo, uno de sus estudiantes de postdoctorado, Kenneth Philly, insistió en analizar todos los datos. El trabajo de Philly reveló que el bosque, de una manera que ya podía cuantificarse, estaba en marcha. Hay varias formas de calcular tasas de migración, por ejemplo, por el número de árboles o, alternativamente, por su masa. Philly agrupó los árboles por género. En términos muy generales, encontró que el calentamiento global estaba empujando a los géneros ladera arriba a una tasa media de migración de unos 2,5 metros al año. Pero también observó que la media enmascaraba una sorprendente gama de respuestas. Igual que las pandillas de niños durante el recreo, los distintos árboles se comportaban de maneras muy diversas. Tomemos como ejemplo los árboles del género Sieflira, que pertenece a la familia del ginseng. Estos árboles tienen hojas compuestas palmadas, dispuestas alrededor de un punto central del mismo modo que los dedos se disponen alrededor de la palma. Uno de los miembros del grupo, Sieflira arboricola, de Taiwán, conocido popularmente como árbol paraguas enano, se suele cultivar como ornamental. Philly descubrió que los árboles de Sieflira eran prácticamente hiperactivos, corrían por la ladera a la sorprendente velocidad de 30 metros al año, 154. En el extremo opuesto estaban los árboles del género Ilex. Estos tienen hojas alternas, a menudo brillantes, con los márgenes serrados o espinosos. El género incluye a Ilex aquifolium, el acebo, que es autóctono de Europa. Los árboles de Ilex eran como los niños que pasan el recreo tumbados en un banco. Si Sieflira corría ladera arriba, Ilex se quedaba donde estaba, más o menos inerte. Toda especie, o grupo de especies, que no puede soportar cierta variación de temperaturas no es una especie, o grupo, cuyo destino nos concierne ahora, porque ya no existe. En todos los puntos de la superficie de la Tierra las temperaturas fluctúan. Lo hacen entre la noche y el día y de una estación a otra. Incluso en los trópicos, donde la diferencia entre invierno y verano es mínima, las temperaturas pueden variar significativamente entre la estación lluviosa y la seca. Los organismos han desarrollado todo tipo de estrategias para enfrentarse a estas variaciones. Hibernan, estivan o migran. Disipan calor jadeando o lo conservan con pelaje más denso. Las abejas se calientan a sí mismas contrayendo los músculos del tórax. El tántalo americano se refresca defecando sobre sus propias patas. Cuando hace mucho calor, los tántalos americanos llegan a excretar sobre las patas hasta una vez por minuto. A lo largo del tiempo que persiste una especie, que es del orden de millones de años, entran en juego cambios a más largo plazo de las temperaturas, cambios climáticos. Durante los últimos 40 millones de años, la Tierra ha permanecido en una fase general de enfriamiento. No está del todo claro por qué, pero una teoría dice que el levantamiento del Himalaya dejó grandes extensiones de roca expuestas a la meteorización química, lo que a su vez condujo a una reducción del dióxido de carbono en la atmósfera. Al principio de esta larga fase de enfriamiento, en el Eoceno tardío, el mundo era tan cálido que casi no había hielo en el planeta. Hace unos 35 millones de años, las temperaturas globales habían bajado lo bastante como para que comenzaran a formarse glaciares en la Antártida. Hace unos 3 millones de años, las temperaturas habían bajado tanto que también el Ártico se heló y quedó cubierto por un casquete de hielo permanente. Entonces, hace unos 2,5 millones de años, al principio de la época del Pleistoceno, el mundo entró en un periodo de glaciaciones recurrentes. Enormes campos de hielo avanzaron por todo el hemisferio norte, y no se fundieron hasta unos 100.000 años más tarde. Incluso después de que se aceptara la idea de las edades de hielo,
propuesta originalmente en la década de 1830 por Louis Agassiz, un protegido de Cuvier. Nadie sabía explicar cómo puede producirse un fenómeno tan sorprendente. En 1898, Tuayafe observó que, algunos de los intelectos más finos y potentes de nuestros días han aplicado su ingenio al problema, pero hasta el momento, totalmente en vano. 155, harían falta otros 3/4 de siglo para dar respuesta a la pregunta. Hoy se acepta en general que las edades de hielo tienen su origen en pequeños cambios en la órbita de la Tierra causados, entre otras cosas, por el tirón gravitatorio de Júpiter y Saturno. Estos cambios alteran la distribución de la radiación solar a distintas latitudes y a lo largo del año. Cuando la cantidad de radiación que llega a las latitudes más septentrionales en verano se acerca a un mínimo, la nieve comienza a acumularse allí. Esto da inicio a un ciclo de realimentación que provoca una disminución de los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Las temperaturas caen, se acumula más nieve, y así sucesivamente. Con el tiempo, el ciclo orbital entra en una nueva fase, y el ciclo de realimentación comienza a funcionar al revés. El hielo empieza a fundirse, los niveles globales de CO2, a aumentar, y los hielos, a retirarse. Durante el Pleistoceno, esta pauta de congelación-fusión se repitió unas 20 veces, con efectos que afectaron a todo el mundo. Tan grande era la cantidad de agua retenida en el hielo durante cada episodio de glaciación que los niveles del mar bajaron en unos 100 metros, y el enorme peso de las capas de hielo bastó para deprimir la corteza de la Tierra, empujándola contra el manto. En lugares, como el norte de Gran Bretaña y Suecia, todavía se está produciendo el ajuste posglacial después de la última glaciación. ¿Cómo se las arreglaron las plantas y animales del Pleistoceno para enfrentarse a estos cambios de temperatura? Para Darwin, lo conseguían desplazándose. En el origen de las especies describe grandes migraciones a escala continental. Cuando vino el frío, y a medida que hacia el sur las zonas se tornaban sucesivamente más apropiadas para los organismos árticos y menos para sus anteriores habitantes, de clima más templado, estos últimos serían suplantados y las producciones del norte ocuparían su lugar. Al volver el calor, las formas árticas se replegarían hacia el norte, seguidas de cerca, en su retirada, por las producciones de las regiones templadas. 156. La explicación de Darwin ha sido confirmada desde entonces por todo tipo de indicadores físicos. Los investigadores que estudian los restos de antiguos escarabajos, por ejemplo, han encontrado que durante las edades de hielo, incluso los insectos más pequeños migraron miles de kilómetros siguiendo el clima. Por citar siquiera uno de estos, Tachinus caelatus es un pequeño y poco vistoso escarabajo de color pardo que hoy vive en las montañas del oeste de Ulan Beitar, en Mongolia. Durante el último periodo glacial era común en Inglaterra. Por su magnitud, el cambio de temperatura proyectado para el siglo venidero es aproximadamente el mismo que los cambios de temperatura que se produjeron durante las edades de hielo. Si se mantienen las actuales tendencias de emisión, se espera que los Andes se calienten en unos 5 grados. 157, pero si la magnitud del cambio es parecida, la tasa no lo es, y, una vez más, la tasa es la clave. En la actualidad, el calentamiento se está produciendo al menos 10 veces más deprisa que al final de la última glaciación, y al final de todas aquellas glaciaciones que la precedieron. Para mantener el ritmo, los organismos tendrán que migrar, o de algún modo adaptarse, al menos 10 veces más rápido. En los gráficos de Silman, solo los árboles de pies, o raíces, más ligeros, como el hiperactivo género Siephylida, mantienen el ritmo con el aumento de las temperaturas. ¿Cuántas especies en general serán capaces de desplazarse lo bastante rápido? Sigue siendo una pregunta abierta, aunque, como Silman me hizo ver, queramos o no, es probable que en las próximas décadas conozcamos la respuesta. El Parque Nacional Manu, donde se encuentran las parcelas de Silman, está situado en la esquina sureste de Perú, cerca de la frontera del país con Bolivia y Brasil, y se extiende sobre unos 15,000 km2. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Manu es, posiblemente el área protegida de mayor diversidad biológica de todo el mundo. Muchas especies solo pueden encontrarse dentro del parque y su entorno inmediato, por ejemplo el helecho arborescente Cyathea multisegmenta, un ave conocida como titiricícari blanco, un roedor llamado ratatoro de Barbara Brown y un pequeño sapo negro conocido únicamente por su nombre científico, Rhineya manu. La primera noche en el sendero, uno de los estudiantes de Silman, Rudy Cruz, insistió en que fuéramos todos en busca de Rhineya manu.
Había visto varios sapos durante una visita previa al lugar, y estaba seguro de poder encontrarlos otra vez si lo intentábamos. Poco tiempo antes yo había leído un artículo sobre la expansión del hongo Chytridium en Perú, según los autores, ya había llegado a Manu, pero decidí no mencionarlo. 158, quizá Rinella Yamani todavía andaba por allí, en cuyo caso ciertamente deseaba verlo. Equipados con luces frontales, empezamos a seguir el sendero como una hilera de mineros del carbón por un túnel. Por la noche, el bosque se había convertido en una impenetrable maraña negra. Cruz nos dirigía, enfocando con su luz los troncos y buscando entre las broumilias. El resto hacíamos lo propio. Así seguimos durante tal vez una hora y solo encontramos unas cuantas ranas pardas del género Pristimantis. Al cabo de un rato, la gente comenzó a aburrirse y a regresar al campamento. Cruz no quería rendirse. Pensando tal vez que el problema éramos todos los otros, siguió el sendero en la dirección opuesta. ¿Has encontrado algo?, le preguntaba a alguien cada cierto tiempo desde la oscuridad. Nada, nos llegaba la respuesta repetida. Al día siguiente, tras más abstrusas discusiones sobre la medición de los árboles, empaquetamos para seguir por la cresta abajo. Al ir a buscar agua, Silman había encontrado un grupo de bayas blancas entremezcladas con lo que parecían cintas de brillante color púrpura. Había identificado aquella disposición como la inflorescencia de un árbol de la familia Brassicaceae, la familia de la mostaza, pero nunca había visto nada parecido, lo que le hizo pensar, según me dijo, que podría tratarse de una nueva especie. La prensaron entre papel de periódico para transportarla montaña abajo. La idea de que pudiera haber presenciado el descubrimiento de una especie, aunque no hubiera tenido absolutamente nada que ver con ello, me llenó de una extraña forma de orgullo. De vuelta en el sendero, Silman siguió cortando con el machete, haciendo pausas aquí y allí para señalar alguna curiosidad botánica, como un arbusto que les roba el agua a sus vecinos con unas raíces que parecen agujas. Silman habla de las plantas del mismo modo que otras personas hablan de las estrellas de cine. A un árbol me lo describió como carismático. Otros eran hilarantes, locos, geniales, listos, o asombrosos. En algún momento a media tarde, salimos a un punto alto con una vista sobre el valle de la siguiente cresta. Sobre la cresta, los árboles estaban temblando, una señal de que unos monos lanudos se estaban abriendo paso por el bosque. Todos paramos para intentar verlos. Mientras saltaban de un árbol a otro, los monos emitían una especie de trino un poco parecido al canto de los grillos. Silman sacó la bolsa de la compra y la fue pasando. Algo más tarde, llegamos a la parcela 6, a una altitud de 2.230 metros, donde se había descubierto el árbol del nuevo género. Silman lo señaló con el machete. El árbol tenía un aspecto bastante normal, pero intenté mirarlo con sus ojos. Era más alto que la mayoría de sus vecinos, tal vez se podría describir como señorial, o escultural, con una corteza rojiza y hojas simples y alternas. Pertenecía a las Euphorbiaceae, la familia de las lechetreznas, entre cuyos miembros se encuentra la poinsettia. Silman estaba ansioso por conocer todo lo que pudiera sobre el árbol, así que en cuanto se encontrara con un nuevo taxónomo para reemplazar al que había muerto, podría enviarle todo el material necesario. Él y Farfán se acercaron a ver qué podían encontrar. Volvieron con algunas cápsulas de semillas, tan gruesas y duras como la cáscara de la avellana, pero de una forma delicada, como unas lilas en flor. Las cápsulas eran de color marrón oscuro por fuera y del color de la arena por dentro. Aquella noche, el sol se puso antes de que alcanzáramos la parcela 8, donde queríamos acampar. Seguimos caminando en la oscuridad, y luego plantamos las tiendas y preparamos la cena, todo a oscuras. Me metí en el saco de dormir hacia las 9, pero unas horas más tarde me despertó una luz. Supuse que alguien se había levantado para orinar, me di la vuelta y seguí durmiendo. Por la mañana, Silman se mostró sorprendido de que hubiera podido dormir con toda la conmoción. 6 grupos de cocaleros habían atravesado el campamento durante la noche. En Perú, aunque la venta de coca es legal, todas las compras tienen que realizarse a través de una agencia gubernamental llamada ENACO, una restricción que quienes la cultivan intentan evitar a toda costa. Todos y cada uno de los grupos habían pisado su tienda y, al final, enojado, les había gritado a los cocaleros algo que, tenía que admitir, probablemente no fuese la mejor idea. En ecología es difícil encontrar reglas. Una de las pocas que se aceptan universalmente es la relación especies-área, o SAR,
por sus siglas en inglés, que se ha calificado como lo más parecido que tiene la ecología a la tabla periódica. En su formulación más general, la relación especies-área resulta tan simple que parece obvia. Cuanto mayor es el área que se muestrea, mayor es el número de especies encontradas. Esta pauta ya la había notado en la década de 1770 Johann Reinhold Forster, un naturalista que había navegado con el capitán Cook en su segundo viaje, el que siguió a su desafortunada colisión con el arrecife de la Gran Barrera. En la década de 1920 fue formulada matemáticamente por un botánico sueco, Olof Arrhenius. Casualmente, Olof era el hijo del químico Svante Arrhenius, quien en la década de 1890 había sugerido que la quema de combustibles fósiles conduciría a un planeta más cálido. Más tarde, en los años 60 del siglo XX, fue refinada y desarrollada por E. O. Wilson y Robert MacArthur. La correlación entre el número de especies y el tamaño del área no es lineal, sino que forma una curva que se dobla de una manera predecible. Por lo general, la relación se expresa mediante la fórmula S igual a Kaz, donde S es el número de especies, A el tamaño del área, y C y Z son constantes que varían según la región y el grupo taxonómico considerado, y, por tanto, no son realmente constantes en el sentido habitual. La relación se considera una regla porque la razón se mantiene para cualquier terreno. Es igual que se estudie una cadena de islas o una selva tropical o un parque natural al lado de casa, siempre se encuentra que el número de especies varía de acuerdo con la insistente ecuación, S igual a Kaz. Para pensar en la extinción, la relación especies-área es fundamental. Una forma, cabe admitir que simplificada, de concebir lo que los humanos hacemos con el mundo es que en todos lados estamos alterando el valor de A. Pensemos, por ejemplo, en una pradera que en otro tiempo ocupara 1000 kilómetros cuadrados. Supongamos que la pradera albergara un centenar de especies de aves, o de escarabajos o de serpientes. Si se eliminara la mitad de la pradera para convertirla en tierras agrícolas o centros comerciales, debería ser posible calcular, con la ayuda de la relación especies-área, la proporción de especies de aves, o de escarabajo o de serpientes, que se perdería. En términos muy aproximados, la respuesta es 10%. Conviene recordar una vez más que la relación no es lineal. Como hace falta mucho tiempo para que el sistema alcance un nuevo equilibrio, no cabe esperar que las especies desaparezcan de golpe, pero sí que sigan esa tendencia. Un ejemplo típico de la relación especies-área, que ilustra la forma de la curva. En 2004, un grupo de científicos decidió usar la relación especies-área para generar una primera estimación del riesgo de extinción que suponía el cambio climático. Primero, los miembros del equipo recopilaron datos sobre las actuales áreas de distribución de más de 1000 especies de plantas y animales. Luego correlacionaron estas áreas de distribución con las actuales condiciones climáticas. Por último, imaginaron dos escenarios extremos. En uno, todas las especies se suponían inertes, al estilo de los árboles del género Ilex en las parcelas de Silman. A medida que aumentaba la temperatura, permanecían en su sitio, de manera que, en la mayoría de los casos, la cantidad de área climáticamente apropiada para ellas se iba encogiendo. Las proyecciones basadas en este escenario, sin dispersión, eran deprimentes. Si el calentamiento se mantenía en mínimos, el equipo estimaba que para el año 2050 habrían quedado, condenadas a la extinción, entre el 22 y el 31% de las especies. Si el calentamiento alcanzaba lo que por aquel entonces se consideraba un máximo probable, una cifra que hoy nos parece demasiado baja, a mediados de este siglo, la proporción de especies destinadas a desaparecer era del 38 al 52%. He aquí otra forma de expresar lo mismo, escribía Anthony Barnaski, un paleontólogo de la Universidad de California Davis, sobre los resultados del estudio. Mire a su alrededor. Mate la mitad de lo que vea. O si se siente generoso, mate una cuarta parte de lo que ve. De eso estamos hablando. 159. En el segundo escenario, más optimista, se suponía que las especies eran muy móviles. Bajo este escenario, a medida que las temperaturas ascendían, los organismos podían colonizar nuevas áreas que satisficieran las condiciones climáticas a las que estaban adaptadas. Aún así, muchas especies acabaron sin un lugar a donde ir. A medida que la Tierra se calentaba, las condiciones a las que estaban acostumbradas sencillamente desaparecían. Los climas menguantes resultaron estar sobre todo en los trópicos.
Otras especies veían como su hábitat disminuía porque para mantener el ritmo del clima tenían que desplazarse ladera arriba, y el área de las cimas de las montañas es menor que el de la base. Con el escenario de dispersión universal, el equipo, dirigido por Chris Thomas, un biólogo de la Universidad de York, encontró que, con el mínimo de calentamiento proyectado, del 9 al 13% de las especies quedarían condenadas a la extinción para el año 2050. Con el calentamiento máximo, las cifras se situaban entre el 21 y el 32%. Tomando la media de los dos escenarios y la proyección media del clima, el grupo llegó a la conclusión de que el 24% de todas las especies estaban abocadas a la extinción. El estudio se publicó como artículo de portada en la revista Nature, 160, en la prensa popular. El amasijo de cifras que presentaban los investigadores quedó resumido en una sola. El cambio climático podría llevar a la extinción a 1 millón de especies en todo el mundo, declaró la BBC. Para 2050 el calentamiento habrá condenado a 1 millón de especies, fue el titular escogido por National Geographic. El estudio ha sido criticado con diversos argumentos. Ignora las interacciones entre organismos. No tiene en cuenta la posibilidad de que plantas y animales puedan tolerar una gama más amplia de climas de lo que sugiere su actual distribución. Solo contempla hasta 2050 cuando, bajo cualquier escenario remotamente plausible, el calentamiento proseguirá mucho tiempo después. Aplica la relación especies-área a un conjunto de condiciones nuevas y, por tanto, no probadas. Estudios más recientes han llegado a conclusiones a favor y en contra del artículo de Nature. Algunos llegaron a la conclusión de que el artículo sobreestimaba el número de extinciones que probablemente cause el cambio climático, otros que se había quedado corto. Por su parte, Thomas ha reconocido que muchas de las objeciones al artículo de 2004 pueden ser válidas. Pero ha señalado que todas las estimaciones que se han propuesto desde entonces se sitúan en el mismo orden de magnitud. Así, según ha observado, alrededor del 10% o más de especies, no el 1% o el 0,01%, es probable que queden condenadas por el cambio climático. En un artículo reciente, Thomas sugiere que sería útil situar aquellas cifras en un contexto geológico. Punto 161. El cambio climático por sí solo no es probable que genere una extinción en masa tan grave como una de las 5 grandes, ha escrito. Sin embargo, hay una probabilidad elevada de que el cambio climático por sí solo pueda generar un nivel de extinción a la par, o incluso mayor que la de los eventos de extinción ligeramente menores, del pasado. Los impactos potenciales, concluye, respaldan la idea de que hemos entrado recientemente en el Antropoceno. A los británicos les gusta marcar todo con plástico, me dijo Silman. Nosotros pensamos que es una torpeza. Era nuestro tercer día en el sendero, y habíamos llegado a la parcela 8, donde habíamos encontrado un trozo de cinta azul que marcaba los límites de la parcela. Silman sospechaba que era obra de sus colegas de Oxford. Silman pasa mucho tiempo en Perú, en ocasiones varios meses seguidos, pero durante buena parte del año no está allí, y son muchas las cosas que pasan de las que no sabe nada, y, por lo general, le importan poco. Por ejemplo, durante nuestra excursión Silman encontró varios cestos de alambre suspendidos en las parcelas forestales para recoger semillas. Era obvio que se habían colocado para propósitos de investigación, pero nadie le había dicho nada ni le había pedido permiso, de modo que representaban cierta forma de piratería científica. Imaginé un grupo de científicos inconformistas atravesando el bosque como cocaleros. En la parcela 8, Silman me presentó otro árbol, realmente interesante, Alzatea verticillata. Esta especie es insólita por ser la única de su género, y aún más por ser la única especie de su familia. Tiene hojas oblongas, de la textura del papel y color verde brillante, y unas flores pequeñas y blancas que, según Silman, huelen como el azúcar quemado cuando florecen. Alzatea verticillata puede alcanzar una gran altura, y a la altitud en que estábamos, unos 1800 metros, es el árbol que domina el dosel del bosque. Es una de esas especies que parecen estar ahí sentadas sin inmutarse. Las parcelas de Silman representan otra respuesta a Thomas, una respuesta práctica en lugar de teórica. Los árboles obviamente son mucho menos móviles que, por ejemplo, los trougarans, unas aves tropicales comunes en Manu, o incluso las garrapatas. Pero en el bosque nuboso los árboles forman la estructura del ecosistema igual que los corales forman la estructura de los arrecifes. Ciertos tipos de insectos dependen de ciertos tipos de árbol,
y ciertos tipos de aves dependen de aquellos insectos, y así hacia lo alto de la cadena trófica. La inversa también es cierta, los animales asimismo son esenciales para la supervivencia del bosque. Son los polinizadores y dispersadores de semillas, y las aves impiden que los insectos disparen sus poblaciones. Como poco, el trabajo de Silman sugiere que el calentamiento global reestructurará las comunidades ecológicas. Los distintos grupos de árboles responderán de forma distinta al calentamiento, de manera que las asociaciones actuales se desmoronarán y se formarán otras nuevas. En esta reestructuración a escala planetaria, algunas especies prosperarán. Muchas plantas pueden beneficiarse de los niveles elevados de dióxido de carbono, puesto que les resultará más fácil obtener el CO2 que necesitan para la fotosíntesis. Otras entrarán en declive y finalmente desaparecerán. Silman se ve a sí mismo como una persona positiva. Esto se refleja, o al menos se reflejaba, en sus investigaciones. Mi laboratorio ha sido un poco el laboratorio radiante, me dijo. Ha defendido públicamente que, con mejor vigilancia y reservas mejor situadas, muchas de las amenazas a la biodiversidad, talas ilegales, minería, ganadería extensiva, se podrían minimizar. Incluso en áreas tropicales, sabemos cómo acabar con esto, me decía. Estamos consiguiendo una mejor gobernanza. Pero en un mundo que cambia tan rápido, la idea misma de una reserva bien situada se torna, si no discutible, al menos mucho más problemática. A diferencia de una compañía maderera, pongamos por caso, al cambio climático no se le puede obligar a respetar una frontera. Alterará las condiciones de la vida en Manu con la misma seguridad que las alterará en Cusco o Lima. Y con tantas especies en marcha, una reserva fija en el espacio no es ninguna garantía contra la pérdida. Este es un conjunto de presiones sobre las especies cualitativamente diferente, me dijo Silman. En otros tipos de perturbaciones humanas siempre quedaban refugios en el paisaje. Pero el clima lo afecta todo. Como la acidificación de los océanos, se trata de un fenómeno global, o, si tomamos prestadas las palabras de Cuvier, una revolución en la superficie de la Tierra. Aquella tarde salimos a una pista de tierra. Silman había recolectado varias plantas que le interesaban para su laboratorio, y las llevaba atadas a su enorme mochila, por lo que parecía un Johnny Appleseed del bosque nuboso. El sol había salido, pero había llovido un poco antes, y grupos de mariposas negras y rojas y azules revoloteaban sobre las charcas. Ocasionalmente, pasaba rugiendo un camión cargado de troncos. Las mariposas no podían dispersarse a tiempo, y la pista quedaba salpicada de alas cortadas. Caminamos hasta alcanzar un grupo de cabañas para turistas. El área en la que habíamos entrado era famosa entre los observadores de aves, y solo con andar por la pista vimos todo un arco iris de especies, tangaras doradas del color de los ranúnculos, tangaras azulejas del color del aciano y tangaras cabeciazules, que son como un destello de un cegador turquesa. También vimos una tangara picoplata, de vientre rojo chillón, y una bandada de gallitos de las rocas, famosos por sus llamativas plumas escarlata. Los machos de los gallitos de las rocas tienen una cresta en forma de disco sobre la cabeza y emiten una llamada áspera que los hace parecer dementes. En distintos momentos de la historia, los organismos que ahora están restringidos a los trópicos tenían áreas de distribución mucho más amplias. A mediados del Cretácico, por ejemplo, que duró desde hace unos 120 a 90 millones de años, los árboles del pan florecieron incluso en el Golfo de Alaska. En el Eoceno temprano, hace unos 50 millones de años, crecían palmeras en la Antártida, y los cocodrilos chapoteaban en los mares someros que rodeaban a Inglaterra. No hay razón para suponer, en abstracto, que un mundo más cálido haya de ser menos diverso que un mundo frío. Por el contrario, varias de las explicaciones posibles del gradiente latitudinal de diversidad sugieren que, a largo plazo, un mundo más cálido podría ser más diverso. Sin embargo, a corto plazo, es decir, a una escala de tiempo relevante para los humanos, las cosas tienen otra pinta. Prácticamente todas las especies que vemos hoy a nuestro alrededor pueden considerarse adaptadas al frío. Las tangaras doradas y los gallitos de las rocas, por no mencionar las urracas, los cardenales o las golondrinas, todos sobrevivieron a la última glaciación. Ellos o algún pariente cercano también sobrevivió a las edades de hielo que la precedieron durante los últimos 2,5 millones de años. En la mayor parte del Pleistoceno, las temperaturas fueron significativamente más bajas que en la actualidad. Tal es el ritmo del ciclo orbital que los periodos glaciares tienden a durar mucho más que los interglaciares,
de manera que ha sido evolutivamente ventajoso ser capaz de soportar unas condiciones invernales. En cambio, durante 2,5 millones de años, ser capaz de soportar más calor no ha supuesto ninguna ventaja, puesto que las temperaturas nunca fueron mucho más altas que en la actualidad. Entre los altos y bajos del Pleistoceno, ahora estamos en un alto. Para encontrar niveles de dióxido de carbono, y, por tanto, temperaturas globales, más altos que los actuales tenemos que remontarnos muy atrás, tal vez hasta el Mioceno medio, hace 15 millones de años, 162, es bastante probable que hacia el final de nuestro siglo, los índices de CO2 alcancen un nivel desconocido desde que había palmeras en la Antártida del Eoceno, hace unos 50 millones de años. En este momento es imposible decir si las especies todavía poseerán las características que permitieron a sus antepasados prosperar en aquel antiguo mundo cálido. Para que las plantas puedan tolerar temperaturas más altas, hay todo tipo de cosas que pueden hacer, me explicó Silman. Podrían sintetizar proteínas especiales. Podrían estimular su metabolismo, cosas por el estilo. Pero la tolerancia térmica es costosa. Y hace millones de años que no se den temperaturas como las que se predicen. Así que la pregunta es, ¿han retenido las plantas y los animales durante ese larguísimo intervalo de tiempo, durante el cual han ido y venido radiaciones enteras de mamíferos, han retenido esas características potencialmente costosas? Si lo han hecho, quizá nos llevemos una agradable sorpresa. Pero ¿y si no? ¿Y si han perdido esas costosas características porque durante tantos millones de años no les han reportado ninguna ventaja? Si la evolución trabaja como suele, dijo Silman, el escenario de la extinción, no la llamamos extinción, hablamos de desgaste biótico, un bonito eufemismo, bueno, comienza a parecerse a un apocalipsis.